Mm, Hola, voy a poner por aquí. Tan, vamos a empezar un en vivo, uno de muchos próximos en vivos, en donde qué belleza sería poder convertir esto en algo así como súper especial. Los voy a dejar por aquí para que si quieren hacer las preguntas, que hagamos las preguntas en la cajita de las preguntas, como en esa bolita, en donde aparecen las preguntas, para poder ir como fluyendo con el tema. Este va a ser el primero de muchas historias de luz, de lo que es dar a luz. No solo como el acto de traer la vida al mundo, sino cómo se vive, cómo se experimenta y cómo se puede seguir nutriendo la vida a partir de cómo se ha vivido esta experiencia. Nacer es un acto de amor enorme, nacer es un acto de fe enorme y qué bonito que podamos tener estas historias, que no todas son las historias del parto que nos soñamos, pero de eso que vivimos vamos a empezar a recopilar un montón de herramientas, y la idea es poderles compartir las herramientas, porque si hay algo sobre lo que no tenemos control en la vida es en la forma en la que llegan los bebés al mundo. Tenemos control en la forma en la que lo vivimos, en la forma en la que lo experimentamos y en la forma en la que somos capaces de convertir todo ese entorno en un recuerdo positivo, asertivo y bonito. Entonces, Susi, Susi tiene un proyecto muy lindo, se llama Origen 12, y es una mujer con un compartir muy bonito, constante de fortalecimiento de esas herramientas que nos ayudan a la conexión, al bienestar, al equilibrio emocional. Yo a Susi la conozco desde que ella era chiquita. Y, y bueno, la vida finalmente en este momento nos unió para traer a Martín al mundo. Entonces vamos a esperar que ella se conecte. Cuando se conecte vamos a ir fluyendo con los tiempos de Martín. No es fácil sacarle mucho tiempo a una mamá recién nacida, pero qué rico poder conectarnos con Susi y conectarnos con toda esta información bonita que ella tiene para nosotros y para ella. Mm. Hola, Hola, ¿cómo estás? súper bien. ¿Tú cómo vas? Muy bien, por aquí en la logística, a ver si Martín nos deja conversar un ratico. Lo que nos deje, hasta donde nos dejen. Ay, a mí se me cambió todo esto a filtros. Está bien. ¿Qué eso pasa? Ay, mi sí. Pues bueno, qué rico. Gracias por este ratico, por este compartir bonito. No, eso sí, gracias a ti por invitarme, qué rico. Sí. Bueno, es como la apertura a algo muy lindo. ¿Me oyes bien? Sí, súper bien. Sí. Ah, bueno. Sí. Espero que nos oigan bien. Em, que es un proyecto muy bonito, como yo creo que este año tiene un poder muy grande. Eh, Qué bonito que empiece contigo, porque la idea es convertir todas estas historias de parto en historias de luz, que no tiene que ser solo una forma en la que damos a luz, sino esa forma en la que nosotras también nacemos y todo lo que nos enseña para la vida este momento del parto. Entonces, Así es. sé que el tiempo, sí, sé que el tiempo, estamos en el tiempo de Martín. Entonces, qué rico como, pues uno que nos cuentes de ti, del proyecto tuyo también de Origen 12 y como hablar un poquito acerca de lo que fue la experiencia de la gestación, el parto y hasta este momento el posparto tuyo, todo lo que ha movido, todo lo que has aprendido. Pues Origen 12 realmente es una transformación de acuerdo a todo lo que yo he vivido
en mis 38 años, que me han tocado algunos retos que de pronto han sido difíciles en su momento, pero que he logrado salir adelante con ayuda de mi familia, con ayuda de, con entendiendo que eso era lo que tenía que vivir, que ese era el plan de mi alma. Y eso es lo que yo vengo a compartir en Origen 12, todos esos aprendizajes a través de estos retos. Y bueno, y ese compartir se me ha vuelto en una misión de vida que hoy en día pues trabajo 100% para esto. Y bueno, pues digamos que con la experiencia del parto, pues yo lo hablábamos hace como 15 días, lo transformador que fue, porque pues yo soy una persona disciplinada, soy una persona estricta, soy una persona que me trazo mis metas y digo hacia allá quiero. Y si algo me ha enseñado la vida es a fluir con lo que venga. Yo creo que esta es una frase que yo utilizo mucho, fluir con lo que venga, y es una frase que utilizo porque la necesito como interpretar en todas las áreas de mi vida y todavía creo que es una maestría que hasta el último día voy a seguir aprendiendo. Y, y con el tema del parto, pues ya he venido digiriendo un poco más esa frase, pero digamos que con el parto, yo decía, yo quiero este es mi plan de parto, vamos a ver cómo fluye todo. Y todo fluyó absolutamente hermoso, pero digamos que diferente, ¿cierto? Diferente porque yo lo hablábamos, yo quería esencias, incienso, música, todo demasiado lindo y romántico. Y mi parto, y el trabajo de parto fue tan veloz, tan... No, o sea, es que no me acuerdo ni siquiera bien de todas esas pocas horas que logré vivir de un dolor increíble, que no hubo tiempo de prender música y que Pablo prendía el incienso y yo le decía, apaga eso, quiero vomitar. Entonces todo se fue dando como estaba en el momento. Fue un parto demasiado lindo. No hubiera cambiado absolutamente nada a cómo fue, pero definitivamente no fue el parto que yo me había trazado. Qué belleza. Me voy a volver un poquito antes de que empecemos con el parto, porque te tenía una pregunta, porque claro, nosotros hacemos un encuentro después de que yo fui dula de Susi, creo que eso no lo había dicho. Si hubiéramos Yo fui empezado. dula de Susi, acompañé todo el proceso del nacimiento, de la gestación y del parto, y en este momento me honra también hacer como el acompañamiento del posparto. Y hace poquito tuvimos la primera cita posparto en donde casi que volvemos a encapsular todo el proceso. Pero hoy, pensando como en una de las preguntas que yo tenía para ti, me parece muy lindo todo lo que has ido compartiendo porque esto es un acto de fe y Martín es un milagro. ¿Qué es un milagro, Sus? Martín es un Para ti, ¿qué milagro. es un milagro? Para mí un milagro es algo que uno cree que no va a ocurrir. Y cuando uno pierde la fe, la esperanza y esas ganas de seguir perseverando, todo ocurre en el momento en el que tiene que ocurrir y como tiene que ocurrir. Para mí eso es un milagro. Un milagro es todo lo que nos ocurre en la vida, todos los días de la vida uno los puede ver como un milagro realmente, pero pues Martín sí es un, un, una obra muy tangible de lo que es un milagro, porque lo busqué por 2 años y medio. Siempre me visualicé como una mamá desde que estaba chiquita. Siempre he sido muy maternal y me soñaba tener a mi bebé. Y por temas laborales, por los viajes, por todo, se me fue dilatando un poco el tema. Yo por ahí tengo unos lives que hice pues de fertilidad y videos por si quieren ver toda esa información porque yo compartí absolutamente todo mi proceso porque creo que esto pasa muchísimo y las mujeres lo callamos, la infertilidad. Entonces, pues sí, lo busqué por 2 años y medio y se dio en un momento en el que yo ya había perdido la fe, Susi. Yo no sé si eso lo he hablado contigo, pero yo la perdí totalmente. Yo me acuerdo que yo no le pasaba ni siquiera el teléfono al médico después de la penúltima, porque
la última pues fue la exitosa, pero después de esa última transferencia, no hubo ni siquiera transferencia porque todos los embriones se murieron en el proceso de fertilidad. Yo ni siquiera le pasaba el teléfono al doctor, yo estaba pasando por un momento súper oscuro y 3 meses después recibí la noticia de que estaba en embarazo. Entonces, eso es un milagro. Un milagro es cuando uno pierde absolutamente toda la fe y las cosas pasan a quienes esperan. Muy linda porque, sabes que yo siempre he sido partidaria de pensar que la magia ocurre cuando ya no hay resistencia, cuando ya no se llama desde la escasez, sino que se permite que la abundancia llegue y que en correspondencia a uno ya no hay resistencia. Es como ese acto de mantenerse, porque la próxima pregunta era cómo se mantiene uno en la fe, pero ya no había fe. Ya era el momento en donde el milagro se manifestaba y casi que el milagro ni siquiera fue la gestación, fue el merecimiento de algo Susi, es muy que yo grande. creo que ahí el equipo, la comunidad, esa tribu que uno tiene alrededor es lo que lo sostiene a uno. Cuando uno ya no tiene fe, es esa tribu que a mí el médico me decía, yo le dije me rindo y él me dice, dale, ríndete, yo no me rindo, yo sigo adelante, tú sigue tu camino conmigo detrás y déjame a mí todo el proceso. Y mi esposo también me apoyó muchísimo, mi familia, mis amigas. Entonces, sí, yo creo que uno debe tener también un equipo detrás que lo ayude a uno a no perder esa fe. Que lo sostiene a uno un poquito en los momentos difíciles. Hay algo muy lindo, como que yo siento que todas estas historias que vamos a compartir de partos tienen un fin muy grande y es contar una historia de luz. Y más allá de solo el momento en el que nace un bebé y cómo nace un bebé, yo siento que hay algo detrás de todo esto que es uno como mujer y uno como pareja y uno como empresario. Y, y como que la historia es un poquito ese esa similitud que tiene lo que es un trabajo de parto con todo en la vida, porque es de todas maneras es un momento de transformación de nosotras como mujeres, que aunque es algo que deseamos mucho en el momento en que uno queda en embarazo, es un shock, como yo sí Total. quiero, pero sí, llevo esperándolo mucho tiempo, pero entonces ahora, ¿qué es todo esto que va a pasar? ¿Cuál fue el shock tuyo en el momento en que te das cuenta que estás en embarazo? Ay, Susi, yo todavía me acuerdo de ese momento, fue demasiado surreal, o sea, yo literalmente me tiré al piso, caí en las dos rodillas y yo no podía creer. Yo me demoré días en entender que estaba en embarazo, pero ese primer momento me sentía totalmente bendecida, pero también muy temerosa. Tenía 20.000 miedos porque ya es como el miedo a todo, el miedo a que estas semanas son súper, las primeras semanas son súper delicadas, hay que pasar a tal. Y tengo un esposo que ama las estadísticas y los números y Google. Entonces él era el que me decía, en esta semana pasa esto y si llegamos a esta semana ya es muy poco probable, ya la pérdida es del 2%, me acuerdo perfecto que me decía, si llegas a tal semana, no me acuerdo cuál. Entonces sí, se llena uno de muchos temores en esos primeros momentos, pero yo me demoré mucho en entender como que estoy en embarazo. Y en ese momento todavía digo, yo soy mamá, no puedo creer, pues es increíble, todavía lo miro y digo, este bebé es mío, o sea, este bebé nació de mí, yo lo siento como un mejor amiguito, le decía a mi mamá ahorita que es como mi sombrita, o sea, él y yo y él juntos por todas partes, entonces yo creo que para las personas que pasamos por estos procesos es muy difícil de entender, pero también para las personas que quedan a la primera vez es increíble, es que un bebé y la forma como se gesta un bebé, como dos células, eso es increíble, como dos células se empiezan a reproducir, pues yo que lo viví a través de un laboratorio, como un día eran dos, al otro día cuatro, al otro día seis, al otro día 200, o sea, es mágico todo este proceso. Qué belleza. Y si y si digamos que hay un regalo muy grande en todo el proceso de lo que es la gestación y yo hago como un proceso en donde de alguna manera a mí me gusta mucho como hacer de detective en los aprendizajes que nosotros tenemos en la gestación, porque siempre he sentido
que la gestación es un proceso de gestarnos a nosotras mismas y que todos esos miedos es lo que vamos a dar a luz. ¿Qué diste a luz de ese primer trimestre tú? Pues como cuál fue el regalo más grande de la semana 0 a la semana 12. ¿Cuál fue ese don grande que también desarrollaste en ti, que te sigue preparando en este momento para lo que sigue? Yo creo que empezar a creer que lo había logrado, no que lo había logrado porque todavía me faltaban 2 trimestres más, pero que sí ya estábamos como, que ya por fin estaba sólido ese sueño y cercano porque ya habíamos dado ese primer paso, empezar a creer en mí, porque perdí mucho mi confianza, Susi, porque como te digo, soy una persona disciplinada que yo digo, para ir de A más B, me trazo un objetivo y llego a B, ¿cierto? O sea, para mí mi vida ha sido así. Entonces, pues esta vez sí no fue para llegar de A más B hacemos esto, sino tuve 1000 caminos y 1000 inconvenientes en el camino. Entonces, eso me permitió volver a retomar esa confianza en mí, entender que si uno suelta, las cosas van llegando en el momento ideal, que es algo que yo creo que uno no entiende en ese momento y uno dice, porque yo 2 años y medio esperando para poder quedar en embarazo, yo decía, pero ¿cuál es el momento? ¿Cuál es ese momento? Yo quiero que ese momento sea ya, yo quiero crear este momento. Y no pasaba, y no pasaba, y literalmente me paré en las pestañas, hice 20.000 cosas, fui a donde 1000 chamanes, médicos, todas las raíces que uno pueda tener para poder quedar en embarazo, todo lo hice, todo lo que me recomendaron lo hice, todo me lo tomé, y finalmente eso a uno lo que le enseña son en los tiempos perfectos, en los tiempos divinos. Entonces ese primer trimestre fue como, listo, aquí estoy, ya esta es la base, ya por fin entiendo que a esto era lo que debía llegar. Te lo pregunto porque en este momento, digamos que, pues claro, para mí esto ha sido como una investigación de, pero ¿qué más tiene todo esto tan poderoso? Yo relaciono mucho el primer trimestre de gestación con el primer trimestre postparto. Es un acto de fe y es un acto de confianza, de no ver pero creer, que se relaciona mucho en este momento con la lactancia, con el cuidado del bebé, con confiar en que somos capaces de mantenerlos vivos, que es el reto más grande, ¿cierto? Como que el miedo más grande es que estén respirando y que todo esté bien y que yo no esté cometiendo un error que pueda costarle la vida, ¿cierto? Como a este ser que ahora está bajo mi cuidado. Entonces me parece muy lindo porque eso es lo que estás viviendo en este momento en el posparto. Y del segundo trimestre, si nos fuéramos a ir en modo detective, ¿cuál fue ese regalo? ¿Cuáles fueron? Pues porque generalmente son 3 regalos, pero si lo fueras a sintetizar en uno muy grande. Segundo trimestre viene siendo de la semana 12 en adelante, cuando ya es una realidad, ya después de la semana 12 el bebé dice me quedo. En ese segundo trimestre yo creo que mi mejor regalo fue el disfrute. Y qué lindo, porque entonces ya que hacemos ese análisis significa que ya voy llegando a ese disfrute, porque todavía estoy en el primer trimestre, que si hacemos esa investigación como tú dices, pues claro, el primer trimestre de un bebé con una mamá primeriza que no tiene ni idea qué es lo que está haciendo, que está llena de temores, sí, es lo mismo. Es un acto de fe totalmente sucio. Entonces, en el segundo trimestre, yo sí sentí eso como, bueno, ya se fueron las náuseas, ya tengo la certeza de cierta forma que este bebecito se va a quedar conmigo, vuelven las ganas de comer lo que uno antes no quería comer y demás, uno vuelve como a ese ser que de pronto se había perdido un poquito en ese primer trimestre. Entonces yo creo que ese gran regalo es el disfrutar de vivir la experiencia ya con más calma, sin tanta ansiedad y tantos temores. ¿Y en qué se convierten los temores? En oportunidades. ¡Ay! Te amo. En He oportunidad. aprendido. Sí.
Ay, qué bonito. Se me aguó el ojo y todo. Te quiero, Susi. Mm. Y el tercer trimestre. El tercer trimestre fue más como de espera, de ansias, unas ansias muy bonitas de poder conocer ya ese amor de la vida, de poder sentir todo lo que todo el mundo le dice a uno, realmente vas a conocer el amor de tu vida, todo esto va a ser demasiado duro, pero va a ser lo más lindo que vas a hacer, esto es muy reconfortante, vale toda la pena del mundo. Entonces, unas ansias como muy bonitas que yo las disfruté mucho. Yo no pensé que yo fuera a llegar a la semana 40, pero pues porque mi barriga era chiquita y yo sentía que Martín ya no cabía. Desde la semana para ir, desde la semana 35, yo ya no entendía el para dónde más iba a crecer. Entonces sí eran unas ansias, pero muy tranquilas, en donde iba sintiendo cada patadita, iba reconectándome con él, conversando, anidando, soltando eh, ya el trabajo, soltando los viajes, ya estando más en calma, esperando esa llegada. Entonces sí, sí fueron unas ansias muy bonitas de ese primer momento. Es una dulce espera. Sí. Qué bonito que dijiste soltar y estar, porque a veces se nos olvida que estamos en embarazo, que el hacer ya está ocurriendo dentro de nosotros y que muchas veces en esa necesidad de seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo se nos olvida estar y esa presencia es demasiado bonita. Y esa presencia tan llamada que tú llevabas llamando hacía tanto tiempo, darle el espacio para estar es demasiado importante porque eso simplemente te sigue conectando con lo que es ese milagro de vida. O sea, generalmente los trimestres se van dividiendo en un acto de fe, un acto de alegría y el último trimestre es el acto de la realización. O sea, si tú también lo llevaras como es el acto de la ascensión en donde te reconoces como una parte demasiado grande en concordancia con el universo, como un milagro de vida y en coherencia con la perfección que hay en la naturaleza, es un parto, ¿cierto? Como esto es algo que ocurre en la naturaleza constantemente y el último trimestre es ese soltar y dejarse ser en expansión y dejarse ser en todo el proceso que viene a traer un montón de sombras a la luz. Qué lindo eso, Ah, totalmente. el trabajo de parto. ¿Quieres contarnos un poquito de cómo, pero hasta donde tú quieras contarnos? Porque sé que estamos pues con los, claro que está Súper bien, feliz estamos con bien. papá. Sí, con mi papá está con todo. Hasta que no, Sí, sí. hasta que no. Todo puede cambiar en un segundo. Como hay algo muy lindo de esta historia, que es la historia de muchas mujeres, que es también soltar el control. Yo siento que hay algo muy valioso en aprender a soltar el control, pero que ese control no se suelta a menos de que uno sepa que ese control queda en manos de alguien más. Entonces yo pienso que soltar el control es un acto de amor y un acto de poder sentirnos parte de algo más grande que nosotros, pero que también es muy importante saber que listo, yo suelto el control, pero ¿quién lo coge? ¿Cómo es soltar el control en el final de un trabajo de parto y en el esperar, sobre todo porque Pablo, tu esposo, trabaja en otros tiempos y él trabaja con unas experiencias diferentes de vida y eso hace parte muy bonita de lo que es la unión de ustedes dos, pero que a la misma vez son dos mentes trabajando sobre un mismo tema, una mente muy racional y una mente muy espiritual, muy trabajada, muy desarrollada. ¿Cómo fue como esa semana 40? ¿Cómo fue llegar a la semana 40 y que no hubiera pasado nada? Mm. ¿Y Y qué sintió? estaba acordándome que yo empecé el trabajo del parto, pues, o las contracciones me empezaron como 15 días antes, sino que no llegaban, o sea, me empezaban a dar como cada 15, después cada 10, después cada 5 minutos y yo pensaba que había llegado la hora y entonces yo sacaba todas mis velas y yo sacaba el incienso y le iba diciendo a Pablo cada cuánto iban las contracciones y yo me hacía la idea como que este va a ser el momento. Es que hasta el último momento a mí la vida me enseñó que tenía que soltar ese control.
Entonces, en ese momento, bueno, llegar a la semana 40 para mí fue increíble porque yo sentía esas contracciones y nada ocurría. Y cuando llegamos ya a ese día, y de una manera como tan explosiva, tan veloz, fue toda una sorpresa, Susi. Pues de verdad que yo nunca me imaginé llegar a tener el parto que yo tuve. Yo tampoco. Hay algo, Susi, yo otra vez en esto que te digo que ha sido como mi investigación, claro que yo me la he hecho sola, o sea, esto es mi propia, yo a veces sí me siento como detective. Para mí, el trabajo de parto se desenvuelve de la misma forma en la que empezamos. Primer trimestre, dilatación 1, 2 y 3. Entonces es otra vez ese acto de fe de si esto es el trabajo de parto, esto sí está empezando, pero ¿cuándo? ¿Pero por qué no arranca? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está fallando? ¿Será que mi cuerpo responde? ¿Será que no responde? ¿Cómo aquieta uno esa mente de, de primerazo, de 1, 2, 3? Ay, Susi, lo que pasa es ¿O a qué que se agarra? yo creo que yo también tuve un aprendizaje muy bonito y fue la humildad. Fue la humildad y el agachar la cabeza y entender que yo siempre me he visto como una mujer muy fuerte, entonces por ser fuerte que yo decía, yo voy a tener este bebé sin epidural, obviamente, o sea, yo estaba pero sobrada, o sea, yo decía, obviamente lo voy a lograr, eh, todo va a ser como yo, o sea, obviamente como les estaba diciendo, como de esa manera, como tan estricta como yo me imaginaba todo. Y llegar a sentir un dolor tan potente, tan fuerte, que yo llegara a decir incluso quiero una cesárea ya en un momento de desesperación, que afortunadamente no fue, pues porque no era lo que me soñaba, pero era tan el dolor que a mí me tocó soltar y entender que hay que otros caminos también son correctos, que también se puede seguir, que no tiene nada de malo elegir el camino izquierdo en vez del derecho que me había trazado. Entonces, eso fue un parto, perdón, fue un parte de humildad, no solo ahí, sino en todas las áreas, y me hizo entender yo cómo había juzgado de pronto mujeres de mi familia que de pronto no habían logrado hacer lo que yo tenía pensado que era un parto, y en ese momento estar diciendo, denme una epidural ya, porque yo estaba ya que me iba a morir del dolor y me estaba dando cuenta que yo no iba a ser capaz de continuar, o por lo menos que no iba a ser capaz de continuar disfrutándolo, que estaba muy fuera de, que el dolor me estaba llevando a ser una persona que no había construido, como tú dijiste en un principio, mi espiritualidad y todo mi enfoque ha sido muy construido, y que yo me estaba perdiendo de esa construcción de mi esencia por seguir un camino que yo me había trazado pero que no estaba disfrutando para nada. Esa fue una gran enseñanza que todavía la estoy digiriendo y todavía la sigo como utilizando en diferentes áreas de la vida, que finalmente eso es lo que estamos hablando aquí, de poder aprovechar esos aprendizajes. Bueno, hay algo muy, muy valioso en todo este proceso porque yo siento que muchas veces dejarnos sorprender por lo que va a ser es tan valioso y tan grande como entregarnos a ese plan de parto en lo que pedimos. Y lo que pedimos, y yo, cuando yo empiezo el acompañamiento con ustedes, con las mamás con las que trabajo, yo siempre digo que el plan de parto no es 1, 2, 3. El plan de parto es una carta al niño Dios. Pero que lo más importante en el plan de parto es que la experiencia sea un recuerdo bonito y positivo, porque no podemos controlar en la manera en la que van a ocurrir las cosas, porque no conocemos a esa mujer en ese momento, porque no conocemos ese umbral del dolor, y porque al final del día lo que queremos es recordar ese momento como el mejor momento de la vida. Entonces, ahorita que estabas diciendo que el trabajo de parto empezó y que empezó mucho antes y se demoró mucho tiempo en arrancar, esa parte del plan de parto de las velas y el incienso sí ocurrió. Lo que pasa es que se lo ponemos solo a un día, pero fue un preparto de varios días en donde esa parte del plan de parto sí se dio. Tú sí tuviste la magia de lo que a ti te conectaba. Y el otro día que estábamos hablando,
que a mí esto no se me va a olvidar en la vida y creo que esto va a ser algo muy importante de aquí en adelante para todas estas historias, porque yo siento que cuando hemos atravesado lugares profundos de retos grandes, simplemente seguimos en ese crecimiento, pero nos ponemos una vara muy alta de que somos mujeres muy fuertes y que esa fortaleza nos va a hacer más fuerte que la historia anterior. Y yo creo que ahí hay un aprendizaje muy grande, que eso que dijiste, que es humildad. No es comparar la historia con alguien más para que sea más grande y más fuerte. Es solo integrar la historia a mí y que esa historia me siga siendo fuerte a mí. Y este yo creo que va a ser para toda la vida para ti, Susi, que es una epidural. Ay, sí, sí. Porque ese día hablamos, sí, ese día hablamos de la resistencia tan grande que había en algo que venía de afuera a solucionar algo de adentro y que una vez entró, te volvió a conectar acá. Que yo me acuerdo que en el momento en donde la epidural hizo efecto, tuviste la capacidad de volver a subir la cabeza y reconocer el entorno como eso que te estaba sosteniendo y agradecer el momento que estabas viviendo y volverte a conectar con este acto tan precioso al punto donde era yo quiero recibir este bebé en mis manos. Y así fue. Es una Sí, epidural. ¿Y por qué se resiste uno a eso? por las mismas expectativas que uno se traza y uno cree que debería ser, ¿cierto? Entonces yo creí, bueno, lo que pasa es que para poner a las personas un poquito en contexto, a mí, yo tengo una condición en la sangre que en teoría, hace unos años, 5 años, el hematólogo me dijo, cuando tú quedes en embarazo, a ti no te pueden poner una epidural porque puedes quedar cuadraplégica, es peligroso, entonces es mejor que no. Eso fue, o más de 5 años, ponle 10 años, no sé, hace mucho, cuando me operaron del estómago, ya que me acuerdo, pues del cáncer de estómago. Entonces, desde ese momento, porque para la cirugía del cáncer de estómago ponen epidural, porque está en la misma área, ¿cierto? Entonces, Sí. como para que no haya dolor en esa misma área. Y cuando el anestesiólogo vio que yo tenía esa condición, me dijo, tú no te puedes poner una epidural, te vamos a poner otro tipo de anestesia, pilas, cuando tú quedes en embarazo, en el parto, tú no puedes tener epidural. Y yo desde ese momento me concienticé en que yo iba a tener que ser una mujer muy fuerte porque yo no iba a poder, porque no quería una cesárea. Entonces yo dije, entonces me voy, parto a sangre fría, parto vaginal sin epidural. Eso era como lo que yo me tracé. Es como cuando uno dice, voy a correr una maratón. Entonces uno dice, esto va a ser demasiado doloroso, pero yo lo voy a lograr. Y eso fue lo que yo trabajé durante todos estos años. La gente me preguntaba y yo decía, sí, me toca. Y ya después voy llegando donde Juana, la ginecóloga, y le cuento la historia y Juana me dice, no es así, hay diferentes formas, puedes tener al bebé con epidural y eso para mí fue un choque porque se me derrumbó como esta fortaleza, este fuerte que yo había creado alrededor para no tener al bebé con epidural. Entonces yo le dije a Susi, ay, sí, te lo dije a ti, se lo dije a Juana, no voy a tener epidural. Y todas me decían, hasta la fisioterapeuta de piso pélvico, todo el mundo me decía, espérate a ver, espérate a ver. Y yo en la cabeza, no, yo voy a hacer sin epidural, sin epidural. Yo no lo compartí en redes porque yo no quería que la expectativa fuera tan alta, pero pues ya cuando llegamos a ese momento y yo sentía tanto dolor y como tú dices, yo me había perdido de esa esencia de lo que yo era, yo no podía, yo de verdad no estaba disfrutando para nada un día tan soñado, que ahí es donde yo suelto esa fortaleza. Susi, me acuerdo mucho yo no sé, yo no estaba llorando, yo no lloré, pero yo sentía que quería llorar del dolor. Y te dije, Susi, es que estoy cansada de ser fuerte, ¿te acuerdas? Y tú me dijiste, este es un tipo de fuerza diferente y puedes soltar, no tienes que tener pues como ese escudo que siempre me había creado yo, con el que salía súper victoriosa, ya era al contrario, entonces ya era que sí iba a necesitar ese epidural que hoy en día me ha regalado, pues me regaló
el poder disfrutar absolutamente ese parto, poder ser la persona que soy. Yo soy una persona amorosa que digo lo que siento por las demás personas y en ese momento empecé a decirte y a decirle a Juana y a decirle a Pablo, los amo, ustedes son lo mejor, gracias por este equipo, tú me ayudaste con él. O sea, eso era lo que yo me estaba soñando y yo me estaba privando de esa epidural pues meses antes porque no quería que eso se hiciera realidad. Entonces, el concepto de epidural, según lo que hemos hablado tú y yo, se ha convertido en, yo siento que es una varita mágica enmascarada que nos permite como ver otro camino y sentir como diferente, un potencial diferente que nosotros tenemos. Y sí está muy conectado con la humildad, por lo menos en mi caso. Ujú. Y Hay finalmente ese un tema epidural muy me hizo, como tú dijiste, sacar ese bebé de los brazos que yo creo que yo no hubiera sido, yo hubiera terminado tan cansada sin un epidural que no hubiera podido vivirlo como lo viviría hoy. Y ahora que lo pienso, Susi, yo creo que mi parto soñado, si, si lo hubiera planeado años antes de lo que hoy soy, hubiera sido como hoy fue, porque a mí yo soy impaciente, a mí me encanta la velocidad, pues a mí me encanta que las cosas ocurran y mi parto fue demasiado rápido, fue perfecto. demasiado. Sí, fue perfecto. Y que, pues que el otro día que estábamos hablando de la epidural, y me parece muy importante este tema porque, cierto, hay un tema en lo que es el parto humanizado y respetado y consentido, y en este momento todos los nombres que uno le pueda adjudicar, que no necesariamente niega la posibilidad de agentes desde afuera, desde que todo eso haga parte de una experiencia bonita. Entonces, que no es satanizar ni una inducción, ni una oxitocina, ni una epidural, ni absolutamente nada, sino entender cuándo es el momento idóneo para poder permitir que entre en uno y que lo más lindo es que la decisión la tomaste tú, que esto no fue forzado, que no se te empezó a ofrecer desde el principio, sino que en algún momento tú dijiste, yo ya necesito algo que me ayude, porque ahí están preguntando que cuántas horas duró tu trabajo de parto. Mi trabajo de parto duró 6 horas, duró de 3 de la tarde a 8:30, bueno, llegamos a la clínica como a las 8:30, Susi. Sí, tú ya estabas casi en 9 de dilatación. Y que lo que hablábamos ese día es, y que lo que yo quiero recalcar en esta historia y en todas las otras historias es, esto es una lección de vida, como lo es cualquier evento que lo hace a uno crecer y que cuando uno es capaz de detenerse conscientemente a observarlo con amor, es capaz de darse cuenta que fue ese aprendizaje que vino a traer todo esto, que por eso me parece tan importante hacer la pausa y por eso es tan importante esos encuentros postparto en donde uno dice, yo te voy a contar la historia desde donde yo la vi, porque para mí la historia tiene un fondo demasiado bonito, porque sé que es un momento tan grande como lo mismo que dices tú, el cáncer para ti fue un evento tan trascendental que hoy en día te ha movilizado a poder compartir esta historia para fortalecer las herramientas que a ti te ayudaron a pasar al otro lado, a entender, a comprender y a aceptar lo que fue un cáncer y lo que es esa oportunidad de vida. Y este es tu renacer nuevamente. Y en tu renacer una epidural es más grande que una anestesia. Es permitirte no irte con el, ¿qué dijiste tú? Con el, La varita mágica. no, el shield, Eh, el, la coraza. sí, como ser fuerte no es hacerlo sola. Ser fuerte es poder tener la fortaleza desde adentro para decir, si el entorno me acobija y me acompaña, también lo permite. Y yo pienso que esa es la fortaleza más grande que ocurre cuando uno es capaz de decir, me entrego. ¿A qué? A que me ayuden. ¿Me entrego a qué? A que haya algo de afuera que también me vuelva y me conecte. Y que lo más bonito y lo más importante en ese momento, para mí desde la presencialidad, fue que tú volviste a tu esencia, tú volviste al corazón.
O sea, tú volviste a una sonrisa. Susi, los ojos tuyos eran como en forma de corazón. Sí, es que yo antes Apenas de ese entró. epidural, yo no me sentía yo, o sea, era algo demasiado extremo, o sea, yo no podía respirar, yo que medito todos los días, para mí la respiración es, pues la respiración profunda y consciente es algo tan común en mi día a día y yo no poder respirar profundo porque es que no me daban tregua, o sea, en 30 segundos entre contracción y contracción era imposible yo poder retomar fuerzas para la siguiente. Entonces, eso es como literalmente soltar el control y decir, necesito algo externo que me ayude a poder disfrutar de ese dolor con mi equipo, que fueron ustedes tres, cada uno de una manera muy diferente. Pablo, pues que como hemos contado, que él es pues otro ser humano totalmente diferente a mí, pero que fue mi gran bastón, mi polo a tierra, la persona que, no, es que no, yo no lo hubiera podido hacer sin Pablo, pues yo hubiera estado en las nubes en mi trabajo de parto si no hubiera sido por él y quién sabe cómo hubiera terminado ese parto sin tenerlo a él, pues como jalándome hacia la tierra, ¿cierto? Pero sí, cuando finalmente tuve esa opción que se me hizo eterna, yo ya dije, ya sí voy a disfrutar el mejor momento, el mejor día de mi vida. Te sientes débil por haber pedido una epidural. Te No, sientes que te quitó algo del parto, del plan. no, Susi, yo sentí tanto placer en ese momento que agradezco a los médicos que exista semejante medicamento que Al lo ayude a uno a reconectarse, porque es que para mí fue eso, no fue soltar el dolor, fue reconectar, o sea, obviamente me hizo soltar el dolor, obviamente eh, ya yo podía hablar, ya yo podía sonreír, pero yéndonos más allá fue darme esa posibilidad de yo poder disfrutar ese día tan soñado. Entonces, para nada, para mí fue un absoluto placer. Quería abrazar al anestesiólogo que me lo había puesto, creo que se lo dije. Pero, y tanto, Susi, es que yo creo que a uno todo le va ayudando y todo le va mostrando como esos contrastes. Es que yo me acuerdo que cuando yo voy entrando a ese quirófano, yo ni siquiera saludé. Yo soy una persona que yo como no saludo. O sea, yo soy una persona amorosa, yo soy una persona atenta con la gente y yo no me aguantaba, yo me quitaba los aparaticos estos de la presión y de todo porque yo no era capaz de aguantarme nada. O sea, hubiera sido un parto en donde si no me hubiera puesto la epidural, si hubiera sido Juana de Arco, la más guerrera del mundo, pero sin haberlo disfrutado simplemente por testarudez o no sé, para nada. Lo disfruto. Hoy lo volvería a vivir tal y como fue. Este estarudez es ¿qué es? Es el ego. Es Sí, el miedo de perderte la posibilidad de ser fuerte en algo que no controlas tú. así es. Es la epidural. Sí. Es yo pienso y siento, pues sí, ahora que estamos hablando, siento que la epidural es el ego. Sí, ¿Cierto? total. Como yo soy fuerte, yo soy capaz, y no quitas si eres fuerte. Eres mucho más fuerte en este momento porque fuiste capaz de pararte enfrente de ti misma y decir, yo sé que yo no la quería, pero hoy me la permito. Yo creo Exactamente. que esa es la fortaleza más bonita. Susi, como en un libro, inicio, nudo y desenlace, tres aprendizajes. Del inicio del trabajo de parto, del nudo, el nudo fue como la epidural más o menos, y el Sí. desenlace. ¿Qué te llevas? Del inicio me llevo soltar las expectativas. Bueno, eh, Por aquí está Juani sí, saludando. yo Sí, siempre a uno digo no que le a da. uno no le dan medallas. Sí.
yo creo que el inicio, bueno, y un poco el desenlace sí fueron como el soltar las expectativas, pero es que como el trabajo de parto tampoco fue lo que yo me planeaba. Es que eso sí, mi vida entera se ha regido por fluir. O sea, es que yo tengo clarísimo lo que yo vine a aprender a esta vida, que fue soltar. Entonces, desde el trabajo de parto tuve que Desapego. soltar el desapego, exactamente, totalmente. ¿A Y ya qué? después cuando llega, ay, al control, al miedo, es que finalmente el control es miedo. El Y cuando desapego uno suelta, al resultado. sí, a esas expectativas, a lo que uno estaba soñándose, que yo creo que uno mira dentro de un telescopio, microscopio, cuando uno se está trazando sus planes, pero si uno se da cuenta que si uno suelta, cosas mucho más maravillosas que lo que uno estaba viendo en ese lente pueden pasar. Entonces sí fue permitirme, bueno, ya ese nudo fue el hecho de poderme permitir soltar, fluir y poder disfrutar el parto como me lo estaba soñando. Y que no fue el mismo camino, pero finalmente tuvo el resultado que quería. Y el desenlace, ay Jesús, de haber visto, es que todo es tan increíble. Yo creo que cuando yo sentía a Martín en mis brazos, yo todavía no podía creer que yo era mamá, que yo tenía ya por fin a esa criaturita en mis manos. Eh, no, Y que fue lo habías increíble. parido tú. O sea, Es que que es él irreal. había salido de ti. Sí, es irreal. Es Es irreal. irreal. Y poderlo disfrutar con mi esposo desde su enfoque, desde su ser, y él siendo una persona como tan fuerte, que se muestra tan macho y todo, y ese suspiro, a mí se me viene a la cabeza demasiado el suspiro de Pablo cuando él dijo, porque yo le pregunté después, a mí me impactó mucho ese suspiro de él como de descanso. Pablo hace mucha fuerza porque Pablo es el macho, el que todo lo tiene ¿Sí? controlado y el que... Entonces él dice que cuando él vio una bolita hacer así, porque yo lo cogí y me lo puse aquí, brazos en el pecho, él dijo ahí, yo ya descansé, yo ya solté esa angustia que tenía, pero Pablo lo vivió, ni siquiera angustia, Pablo siendo pues una persona también como tan psicorrígida, lo vivió mucho desde la alegría, y yo creo que también yo tengo que aprenderle muchísimo a Pablo ahí, porque pues yo en medio de ese dolor y de todo, a veces me perdía y decía, ni siquiera decía, se me olvidaba que estaba en mi trabajo de parto para tener a mi bebé, se me olvidaba en medio del dolor, pero él con mucha alegría me lo recordaba demasiado. Me decía, ya vas a conocer a Martín. Qué Ay, hermosura. quiero Para volverlo a mí, vivir. desde que yo trabajo. Ay, volvamos. Sí. Para mí hay algo muy lindo en lo que es pues la vida desde la vida no es lo que la vida es lo que nosotros somos y lo que para mí ha sido muy lindo aprender a vivir es que la vida es una contracción y la vida es dilatación. Y muchas veces la contracción viene, ¿cierto?, a hacer esa presión tan grande y solo en la dilatación es cuando ocurre el milagro de la vida. Y sin el uno no existe el otro, o sea, estamos entre, y tú en estos días pusiste algo muy lindo que yo dije, ay, qué belleza, porque así lo vivo yo, ¿cierto? Para mí la vida es una contracción y una dilatación. Susi, si la vida es una contracción y una dilatación, ¿cómo se vive una contracción para permitir que dilate? ¿Cómo se respira en una dilatación? ¿Cómo se conecta uno en una Y contracción? yo utilizar esa palabra, respirando, es que desde el principio de tu acompañamiento como Dula, que yo me acuerdo también que te dije, Susi, yo soy fuerte. Yo me acuerdo que es que mi coraza siempre ha estado. Y te dije, Susi, yo soy fuerte. Pues me refería a las contracciones. Y tú llegas y me dices, no es de fortaleza, es de respirar. Y yo dije, pues si eso es lo que llevo entrenando y practicando tantos años, pues listo, lo vamos a empezar a ver desde otro enfoque. Entonces eso poniéndolo como perspectiva en otras áreas de la vida es fluir. Es que si uno se resiste a esas olas, a esas contracciones,
más dolorosas, más fuertes y más largas van a ser, pero cuando uno decide soltar el control y permitir que la vida a uno lo sorprenda, pues de pronto esas olas puede que sean más